Bienvenidos nuevamente a Orígenes, este programa que realizamos desde el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, en el cual pues damos a conocer a los colombianos y las colombianas que se encuentran alrededor del mundo haciendo ciencia, investigando específicamente en astronomía y en astrofísica y que pues cada par de semanas les traemos a ustedes, primero para que conozcamos a todos estos colombianos brillantes que nos están representando en la academia a nivel mundial y segundo, pues para que aprendamos un poco más sobre sus temas de investigación, sobre su trabajo científico y el día de hoy tenemos el placer de tener a Fiverr Rosas Portilla. Fiverr, bienvenido a Orígenes. Muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo del programa por esta invitación a este programa. Bueno, Fiverr, cuéntenos primero usted de dónde es. Ok, yo soy de la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño, al sur de Colombia. Hice mi pregrado en física en la Universidad de Nariño y posteriormente hice la maestría en la Universidad de Guanajuato, acá en México, donde actualmente estoy realizando mi doctorado. En la Universidad de En la Guanajuato. Universidad de Guanajuato, así es. Ah, ok, ¿hace cuánto estás en Guanajuato? Pues ya serán más o menos que son 6 años aproximadamente que O sea, estoy que acá. pasaste pandemia en Guanajuato. Pandemia, la maestría, ajá, y ahora el doctorado, el tercer año de doctorado, ya me queda un año para terminarlo. Ah, pues ya estás, Sí, digamos, sí, finalizando. O sea, ya, ya son casi. 3 años el doctorado en Guanajuato. 4 años en realidad, 4. solo que fue más uno, que de hecho fue antes de la pandemia. Tocó posponer un semestre, problemas con la cuestión de la beca y así, entonces por eso se pospuso un poco, pero lo normal, lo que suele pasar también en estos procedimientos burocráticos. Bueno, Fiverr, mi pregunta es, eh, tú naciste en Pasto, estudiaste en un colegio público, privado, ¿a qué hora se te ocurrió la física y la astronomía? Pues fíjate que esa fue una historia muy bonita y quizás parte de esa iniciativa se la debo al director del actual Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, el profesor Alberto Quijano. Alberto. Lo he escuchado. Así es. Desde siempre me gustó la astronomía, en realidad, pero quizás desde niño, cuando yo miraba estos programas, ya sabes, que salía de NASA, mostraban como los avances, los telescopios que estaban construyendo, en aquellos tiempos estaba en proyecto el VLT, y miraba esto como muy lejano. Yo decía, esto como que no es como para los colombianos, esto no es acá, esto debe ser como en otro lado. Pero no sería hasta después, de hecho, toda la vida quise estudiar quizás la ingeniería civil, hasta que en un momento en el colegio el profesor Alberto Quijano dio una charla de ciencias en el colegio, que era una feria de ciencias. Y entonces dio una charla sobre el observatorio, sobre lo que hacían de astronomía, sobre lo que hacen en Colombia de astronomía. Y dije, no, parece que sí se puede hacer una profesión de esto. Entonces ahí me decidí como a estudiar, pero pues en aquellos tiempos el pregrado en astronomía no existía y pues la UDEA es la primera universidad que lo tiene, pero en aquellos tiempos no existía. Entonces teníamos que irnos por el otro camino que era hacer física primero. Y pues así fue Sí. como empecé y ya luego después de hacer física seguí en astrofísica y digamos que fue como un poco avanzar en ese sueño que tenía desde niño, básicamente. Oye, aquí han estudiado varios, digamos, pastuzos, como cariñosamente les llamamos en Colombia. Por aquí ha pasado Jaime Alvarado, Byron Lo Portilla, conozco. no sé si son primos porque tú eres Portilla también. No, No, pero A Byron no lo conozco, he escuchado sobre él, a Jaime sí, tuve la oportunidad de conocerlo en una esabuela que fue sí, acá en México y sí, 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 una exacto, super en persona. alguna de las escuelas, pues, de los que participan. O sea que en Ujú. realidad tenemos y hemos tenido estudiantes de astronomía pastuzos aquí en la Universidad de Antioquia en el pregrado y la mayoría, si no todos, de alguna manera tuvieron esa conexión con Alberto. Alberto Quijano para mí es un Quijote, por algo será su Su apellido. apellido por ahí cercano, porque Sí. Alberto ha promocionado y ha, digamos, divulgado y apropiado la astronomía en Pasto y en Nariño desde hace muchísimos años. En realidad es Sí. una labor importante que hay que reconocerle a Alberto y que realmente, como te digo, eso ha fomentado que muchos jóvenes nariñenses y pastuzos pues
terminen o estudiando física y haciendo el camino largo, como muchos de nosotros lo hicimos, porque no existía el pregrado, o que terminen aquí en la de Antioquia estudiando astronomía con nosotros. Bueno, Fiber, ¿y Así tu es. familia? ¿Cómo está compuesta tu familia? Me imagino que vienes a hacerles visita de vez en cuando, me imagino que en pandemia estuvieron muy separados. ¿Quiénes viven en Pasto? Sí, actualmente, de hecho, en Pasto ya solamente queda mi hermana con su familia, su esposo, tengo dos sobrinos, un sobrino Martín, otra sobrina Ana Victoria, y mis padres se mudaron, ya decidieron no vivir más en Pasto, ya querían irse como ¿Algo más lejos de la ciudad, calientico? algo más calientico, de hecho. Entonces, sí se mudaron a un pueblito cercano, como a más o menos 2 horas ¿Que a aproximadamente de Chachagüí? Pasto. ¿A dónde se No, fueron? no, Chachagüí está súper cerca. No, al contrario, un poco más al sur, pero es un poco más caliente, casi cerca de Yacuanquer, se llama el Ok, sitio. pero ¿y los visitas regularmente o no? Sí, regularmente sí. Ahora en el último año, el anterior año no pude ir. A veces se complica un poco porque los vuelos sí son costosos a Pasto, son muchísimo más costosos que a otra ciudad, yo creo, de Colombia. Pero sí, este año sí espero visitarlos y también, bueno, para finalizar un poco la construcción del observatorio Silatupe, que posteriormente estaremos hablando un poquito. Cuéntanos un poco acerca de este observatorio Silatupue en Nariño, que Ok. pues es muy nuevo. Creo que empezaron hace que un par de años el montaje del observatorio, ya está funcionando. ¿De dónde surgió? ¿De dónde sale este observatorio? Bueno, te cuento un poco. La idea surge es a partir del pensamiento de un cabildo indígena. Entonces, este observatorio pertenece a un cabildo indígena. Sucede que en el transcurso de las modificaciones que deben hacer a las carreteras en Colombia, sobre todo la parte de la Panamericana, que es la que conecta básicamente Colombia con el sur, ¿no? Del resto de Sí, Sudamérica, Ecuador, Perú y va hasta Ecuador, Buenos Perú y Aires. para allá, exactamente. Entonces tiene que tener, pues hay un flujo, a nosotros al ser departamento fronterizo hay un flujo pues de mercancías grande. Entonces se necesitan buenas carreteras, sobre todo en los departamentos que son fronterizos con otros países. Entonces, debido a esto, digamos, el gobierno de Colombia decide abrir un poco las carreteras, pero el problema es que estamos en pleno nudo de los pastos, es decir, en las cordilleras. Y Sí. construir en las cordilleras es complicado porque no es tan fácil crear carreteras. Entonces, estas carreteras se tuvieron que diseñar para ser mucho más amplias, para ser mucho más rápidas y pasan por territorio que pertenece a territorio indígena. Entonces, por lo tanto, existe una compensación por parte del país hacia estos pueblos indígenas precisamente por el daño que se hace, ¿no? Y digamos, como una compensación a través de proyectos. El Cabildo Indígena Aldea de María Putiznán, que es el cual es el, digamos, dueño de este proyecto y del observatorio, tiene una conexión con, digamos, la astronomía desde hace mucho. Eso es casi en la época, Milenario. sí, casi de la época antes de los incas y un poco también con respecto a la influencia inca que ha existido en cuestión del cielo. Entonces allá puedes encontrar piedras que son talladas, que tienen cuestiones que quizás se asocian con astronomía. Hay diversos estudios, todavía no son concluyentes porque es muy difícil hacer astronomía cultural, ¿no? Sí, Simplemente arqueastronomía en Colombia, arqueastronomía, por ejemplo. porque no hay muchos registros No hay muchos registros, y también no se hay ha mucha tomado memoria tiempo. tampoco. Exacto, no hay mucha memoria. Y esa es precisamente la otra parte, es recuperar esa memoria o más bien convertir esa memoria a un formato más moderno, más actual, recuperando la cuestión cultural, pero también recuperando la conexión con la astronomía moderna. Entonces es como juntar. Por eso el nombre es Observatorio Astronómico y Cultural. Es la parte de ciencia y la parte de cultura también que se junta para ofrecer precisamente, no es una cuestión investigativa, sino más bien una cuestión divulgativa. La idea es promover Apropiación. una apropiación cultural también por parte de ellos y también mostrar e incentivar a más jóvenes precisamente a esto, a que sigan una carrera en astronomía, que miren que es posible, que hay muchos investigadores a nivel nacional, en otros países también. Esa Etcétera. es como la Pues idea. seguramente ahora hay muchos jóvenes pastusos que están viendo Orígenes, están viendo a ti, están conociendo que hay un observatorio. ¿Exactamente dónde queda el observatorio, Fiverr?
El observatorio queda en medio de las dos ciudades más grandes o más pobladas De Nariño. de Nariño, que son Pasto e Ipiales. Ipiales está Ah, mucho ok. más Queda más al sur, claro, porque más al sur, Ipiales es la frontera. O casi que sea, la está frontera. al sur de Pasto. Está al sur de ¿Y qué Pasto. tal, qué tal la contaminación lumínica, el cielo, cómo están? Ya, nosotros más o menos tenemos una contaminación en una escala de Bortle aproximadamente entre 1 y 2. O sea, el cielo es muy, muy oscuro. Sí, Estamos eso en está una región bien. rural. Sí, Es está bueno, muy... es una buena opción. Y qué tal noches despejadas o es muy nublado? ¿Cómo es el asunto? Bueno, el problema es que Colombia en El general nudo de los pastos, y el nudo de los pastos tienes pura montaña. cordillera. Sí, sí, sí. Es igual, creo que en Colombia, ¿no? No tienes, quizás no tienes tanta cantidad, pero sí que tienes una calidad. Entonces, quizás, aunque sean pocas noches, pues quizás son muy buenas y son muy aprovechables. Esa es la Precisamente, ¿no? ventaja. Eso es lo malo de no tener de estar en pleno Ecuador, donde no tenemos un cielo muy bueno, sino tendríamos los telescopios gigantes en Colombia. Pero lastimosamente no es así. Bueno, Fiverr, nos contabas, tus padres pues se fueron a un pueblito un poco más cálido que Pasto. ¿Hace cuánto que no vienes a Colombia a hacerles visita? Ya hace 2 años se van a cumplir en este diciembre, pero bueno, espero en este Pero diciembre ya además viajar. llevas 6 años en México. Además, sí, he tratado de viajar un poquito como seguido, pero a veces no es posible cada año. Como te digo, los costos de los vuelos son... Bueno, ¿y qué es lo que más extrañas? ¿El cuy? Uf, no. De hecho, no soy tan amante del cuy, ¿sabes? Pero sí que extraño mucho la comida colombiana en general. La preparación en general sí que la extraño, sobre todo el sancocho, que creo que es algo que nos caracteriza un poco, El ¿no? A todos sancocho es los colombiano, colombianos. definitivamente. Sí, se come desde la clase baja hasta la clase alta en todos los rincones de Colombia. Yo creo que es una de las Excelente. comidas que más extraño y esa ese tipo de preparación de la sopa, ¿no? Que es un poco más espesita, con más verduras, no sé. Eso me gusta mucho de la comida La colombiana, sazón, pero la sazón. te ha ido bien con el picante porque en el sur comen picante. Sí, sí, sí. De hecho, en Nariño se come picante que sorprende a otros. Y sí, no me ha ido mal con el picante. De hecho, siempre me ha gustado, así que la adaptación a México fue rápida. Sí, pero es que Nariño está cerca, digamos, al Perú y nosotros tenemos ese ancestro inca también. Y, pues, digo nosotros, yo no, yo soy absolutamente español y colono, digo yo. Ajá, Pero en el sur del país, por tradición, digamos, sí. desde el Perú se tienen muchas similitudes en las tradiciones culturales y gastronómicas, etcétera, etcétera. Sí, 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 de hecho, uf, o sea, hasta las palabras incluso, o sea, vienen del quichua, Sí, que son era quichuas, exacto. la lengua origen de los incas. Hay muchas palabras El achichay, el el achichucas. achichá y achichuca son palabras que vienen precisamente del quichua y se comparte mucha, mucha tradición. De hecho, los caminos en aquellos tiempos, que era el Capañán, se llama, llegaban más o menos hasta el sur de Cauca Sí, aproximadamente casi hasta Popayán. casi hasta Popayán. O sea, el imperio Sí, inca fue enorme, de verdad. Muy, muy increíble. gigantesco. Sí, Pues sí, sí. mira, aquí tenemos un descendiente de Atahualpa haciendo doctorado en Guanajuato, en México. Y continuando las Eh, tradiciones de análisis del cielo, quizás. Fiverr, ¿qué le recomendarías tú? Muchos estudiantes nuestros de pregrado, de colegio, están viendo posiblemente Orígenes y te están viendo a ti, un candidato a doctor en astrofísica. ¿Qué les dirías tú de cuál es, digamos, como la clave? ¿Qué es lo importante que se debe tener en cuenta? Creo que yo lo resumo todo en la perseverancia. La perseverancia es clave en la ciencia, o sea, y desde todos los niveles, desde hacer el concurso, el examen para entrar a la universidad, debe ser perseverante para estudiar e insistir. Desde permanecer también, a veces entrar es lo más fácil, pero permanecer, y en una carrera científica, astronomía también, es difícil. Entonces, permanecer, dedicarse, ¿no? Ser perseverante y asimismo en maestría, en doctorado y en tu investigación en general. La ciencia tiene ese problema, ¿no? Puede convertirse muy frustrante. Tú piensas que vas a hacer algo, que con eso lo resuelves, dices, ah, eso en una semana lo resuelvo. Mentiras, puede tardar Sí, meses. en un año descubro la materia oscura. Sí, sí, y mentira, te das cuenta que no. Entonces, esa es la clave, yo diría, la perseverancia. Siempre creer en ti, mantenerse firme e insistir.
Si fallas, no importa, lo repites hasta que lo logres. Ser perseverante. Bueno, pues Fiverr, mil y mil gracias por hacer parte de esta familia de Orígenes, por aceptar nuestra invitación a que otros colombianos y todo el mundo te conozca y sepa que estás haciendo astrofísica desde Guanajuato. Y bueno, a todos ustedes los esperamos nuevamente en Orígenes y tienen que estar muy pendientes, obviamente, de la charla que Fiverr Rosas va a compartir con nosotros próximamente. Fiverr, mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad es una iniciativa muy bonita y que esto se siga llevando a más rincones de Colombia. De verdad, muchas gracias. Gracias. Chao a todos.